Bienvenidos, aquí estamos con ustedes en un nuevo episodio de Bien Dateado. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar con temas de su interés que pueda aplicar en su día a día. Hoy muchos hemos escuchado hablar sobre las cesantías, pero ¿realmente qué sabemos de ellas? ¿Cómo podemos utilizarlas? ¿Cómo nos benefician a todos los empleados? Pues hoy tendremos un programa bastante pedagógico e ilustrativo con expertos que nos darán un panorama, una vez sobre el uso de las cesantías. En minutos, el 312-487-0413 estará disponible para que ustedes nos planteen con una nota de voz sus preguntas e inquietudes sobre los casos particulares al momento de usar estos fondos importantísimos para todos los empleados, porque nos estará acompañando un abogado laboralista respondiendo todas las inquietudes que tengan los colombianos sobre el uso de las cesantías. Recuerde que además puede plantearnos sus inquietudes en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Canal Institucional en Facebook, @institucionaltv en Twitter y en Instagram, y seguir esta transmisión en los dispositivos móviles en www.canalinstitucional.tv. Iniciamos con la historia de una mujer llamada Edna Mayuri, quien a su corta edad ha tenido que enfrentar los embates de la maternidad. Reclamó las cesantías para salir avante durante este periodo de aislamiento y de pandemia. Lastimosamente, esa plata viene agotándose. La historia completa nos la trae el cronista de Bien Dateado, Manuel Vega. Hola, papi. Hola, mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hola, mami. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo la acabo de Bien, ver? mami. Hola, mi Yoyi. Desde su ¿Cómo adolescencia, Edna Mayuri tuvo que asumir su responsabilidad como madre cabeza de familia. Su vida familiar y profesional se ha hecho a pulso, utilizando sus cesantías, las que en tiempos de pandemia han sido insuficientes. La vida para mí pues ha sido complicada, pues precisamente por la decisión que tomé desde tan joven de tener a mi hija. Gracias a Dios conté con el apoyo de mi familia, de mis padres. Empecé a estudiar, a terminar mi bachillerato, luego empecé a estudiar mi carrera profesional. En el día trabajaba como auxiliar de archivo en ese entonces, y en las noches pues salir a estudiar, llegar en la noche y revisar las tareas de la niña, qué le había pasado en el día, si tenía cosas pendientes, responder pues también obviamente con mis obligaciones naturales por la carrera. Con mucho esfuerzo, en esa época yo utilizaba las primas, las cesantías, otra parte que me apoyaba mi papá para hacer los pagos correspondientes de cada semestre. Todo el récord de cesantías lo gastaba año a año para la matrícula. Desde siempre tuve que utilizarlas. Realmente nunca he tenido un ahorro estimado en cesantías, porque o lo utilizaba para estudio o lo utilizaba para, digamos, para mis gastos en los casos de que no tuviera trabajo. Para los inicios del 2020, cuando nos cogió por sorpresa la pandemia, pues de sorpresa total, de desconcierto, angustia, preocupación, afectado nuestro ingreso, y obviamente pues las personas que estábamos trabajando en ese momento pues teníamos que suplir en parte esos gastos que pues están en cualquier hogar. En la empresa donde estaba también a tener inconveniente porque ellos también empezaron a entrar en la crisis. Por inicio de pandemia se disparó todo, la parte productiva, ventas y demás. En ese momento la empresa pues entró en crisis, nos hicieron una reducción de salario a todo el personal de la empresa, nos redujeron en un 20%. El golpe para uno pues duro, porque digamos que ese era el ingreso también de la casa, de la familia. Conclusión, para el trámite que se realiza con la entidad con la que yo me encontraba en ese momento, pues no fue del todo verdad, porque aunque dice que haga todo su trámite vía web, se hizo todo el trámite, pero no, en últimas no, de todas maneras uno debe de acercarse a los puntos de atención. Con ese dinero que espero percibir, el tema es pues cubrir los gastos.
las necesidades básicas que pues para todos, servicios, alimentación, parte de educación, vestido, todas nuestras necesidades básicas. Y es que justamente la crítica situación económica de los colombianos en el año 2020 llevó a que muchos de ellos, aproximadamente 1,5 millones, retiraran las cesantías. La principal causa fue en este caso la pérdida de empleo. El comportamiento de los retiros de cesantías en lo corrido de este año demuestra que los colombianos usaron de forma importante y responsable esta prestación que en tiempos de desempleo se reafirma como un seguro muy efectivo, al cual se puede acceder fácilmente a través de nuestros canales digitales y presenciales. Durante lo corrido del 2020, nuestros afiliados realizaron retiros de sus cesantías por valor de 486.000 millones de pesos, valor superior en 1% respecto al año anterior. Los tres principales motivos de retiro han sido compra o remodelación de vivienda, que representa el 48% del total de los retiros, cancelación de contrato con un 35% del total de los retiros. También se registran en una menor proporción retiros asociados a educación en un 8% y disminución temporal de ingresos con un 7%. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2020 se han atendido en porvenir por concepto de retiros de cesantías 1.53 millones de solicitudes por un valor de 2.9 billones. La principal causal para el retiro de estas cesantías es terminación de contrato, retiros por vivienda y reparaciones locativas. En el caso de protección, 135.000 clientes accedieron a casi 127.000 millones de pesos en retiros para no solamente solventar el momento de la pandemia, sino adicionalmente también, y como es habitual, para educación y vivienda. Con motivo de la reciente emergencia desatada por el COVID-19, el Gobierno Nacional expidió el decreto 488, el cual permite que las personas que tengan una afectación temporal en sus ingresos sin que haya terminado la relación laboral con su empleador puedan hacer retiros parciales de sus cesantías siempre que cumplan esta condición. De esta forma, y comprometidos con el bienestar de nuestros afiliados, promovimos el retiro electrónico de cesantías a través de nuestro portal, para así evitar desplazamientos innecesarios a nuestras oficinas. Más que la pandemia del COVID haya contribuido al retiro de las cesantías, el ahorro de las cesantías contribuyó a que las personas que estaban afectadas por el COVID tuvieran un oxígeno en este momento tan difícil. El 40%, o como les comenté, más del 40% que se retiró bajo este esquema, sirvió para personas que tuvieron finalización de sus contratos de trabajo y con ello pudieron sortear las situaciones que en momentos de pandemia no les permitió encontrar una segunda alternativa o la búsqueda del mismo. Y esto nos deja un gran mensaje, una gran reflexión, y es que las cesantías hay que guardarlas para cosas realmente importantes y para momentos de verdad. Porque gracias al ahorro que muchos tenían y que no habían tocado en mucho tiempo, esta plática duró un poquito más en un momento tan difícil. Para el 2021 tenemos dos grandes retos. Lograr un crecimiento al menos del 5% en el valor de fondo de cesantías que administramos. Para esto contamos con una visión optimista de la recuperación de la economía y el empleo. Y conservar nuestra posición de liderazgo en materia de rentabilidad de cesantías, como lo hemos venido haciendo consistentemente los últimos años. Así que nuestra invitación este año es a que ojalá todos los empleadores las consignen muy cumplidamente, porque con ello están ayudando a sus trabajadores. Pero adicionalmente nuestro mayor mensaje o nuestra mayor reflexión es que invitar a cada uno de ustedes a que no las gaste si no las necesita, a que las guarde. Son un bolsillito, una contingencia, pero sobre todo son el salvavidas en cualquiera de cada uno de los momentos que están llegando, donde aún todavía nos quedan retos por enfrentar.
La emergencia económica y social que ha trazado la pandemia durante este periodo no tiene antecedentes. El gobierno nacional ha dispuesto que las cesantías también se dan un alivio para las personas en su economía diaria. Para analizar el comportamiento de estos fondos en nuestro país, hemos invitado justamente al doctor Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos. Doctor Llano, qué gusto saludarlo. ¿Qué más? ¿Cómo están? Es un placer siempre estar acá en Bien Dateado. Doctor Llano, la primera pregunta sería ¿cómo fue ese comportamiento de las cesantías durante el 2020, un año quizás atípico para la economía de todos los colombianos? Efectivamente fue un año atípico y lo que vemos normalmente en las cesantías es que año a retiros de cesantías van creciendo en todos los rubros, pero en 2020 lo que pasó fue que en el agregado 6.2 billones de pesos, un crecimiento del 4%, pero el único rubro que creció respecto a 2010 fue el rubro de terminación de contrato, mostrando los efectos grandes y tan marcados que tiene la pandemia sobre el mercado laboral. Entonces, yo creo que las cesantías se han convertido en ese apoyo importantísimo para la población que se queda sin empleo y sobre todo en este momento que estamos viviendo de la pandemia donde pues, el desempleo se trepó en mayo a más del 20%, importantísimo para dar ese alivio a los hogares colombianos. Doctor Llano, en ese sentido, ¿cuál ha sido el ítem de mayor uso de las cesantías en nuestro país? Entonces, por hoy, el ítem de mayor uso fue terminación de contrato con 2.2 billones de pesos, luego compra de vivienda con unos 7 billones de pesos, luego mejoramiento de la vivienda con 1.7 y por último con 489 millones y al fin se le agrega esta nueva causal de retiro que permitió la emergencia decretada del año, que era por disminución de un gran alivio de esa población que había empleada, se vio afectada con una disminución de sus ingresos mensuales, el cual podía, digamos, retirar cesantías para cerrar esa brecha con el ingreso que estaba percibiendo mensualmente. Y finalmente, ¿qué perspectivas de crecimiento tienen ustedes en Asofondos para las cesantías durante el 2021, doctor Llano? Pues primero yo creo que importante para hacer una pedagogía una vez muy corto es de separar los intereses de las cesantías con las cesantías provecho, como para también dar un poco de claridad a los televidentes. Intereses de cesantías se van a pagar ahorita en enero, pago directo a los trabajadores, que es el 12% de un salario básico 2020, y hacia el 15 de febrero se tienen que pagar las cesantías, de hecho que van a estas cesantías, que recordemos con el Fondos, Protección, Porvenir o Escandia, y para euro, nosotros sí creemos que el efecto del mercado laboral del 2020, con la destrucción de empleo tanto informal como en algunos casos formal, que es que reciben cesantías, va a haber afectado ese recaudo y posiblemente se vea un recaudo un poco menor al que se había en 2020, pues en 2020 con respecto a las cesantías de 2019. Vemos que se puede disminuir un poco, pero la invitación es a que utilicemos esa plata, la ahorremos realmente para una contingencia laboral, porque todavía seguimos en pandemia y todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en el 2021 y ese es un ahorro muy importante para todos los colombianos. Sí, señor. Muchas gracias por sus recomendaciones. Es el doctor Jorge Llano, vicepresidente de Asofondos, acompañándonos en directo en nuestro Bien Dateado. Perfecto, doctor. Y avanzamos porque es que las cesantías son un derecho tanto para los empleados y una obligación para los empleadores. Pero ¿cómo se calculan? ¿Cuál es el rendimiento que se debe tener en cuenta? Lo más importante, ¿cómo se consignan? Aquí les enseñamos un ABC sobre las cesantías. Las cesantías son una prestación social a la cual tienen derecho todos los trabajadores formales. Desde 1945 se crearon las cesantías, pero ha habido un desarrollo legislativo que ha venido cambiando la forma de pago de las cesantías. Se calcula con un mes de salario por cada año trabajado. Si usted no se gana salario integral y tiene derecho a cesantías y trabajó durante todo el año, al año siguiente deben darle adicional a sus salarios un mes de salario por el año trabajado.
Si usted trabajó solo medio año, le tendrán que entregar la mitad de ese salario, es decir, para un ejemplo, una persona trabaja con 1 millón de pesos de salario desde el 1 de junio al 31 de diciembre, le tendrán que pagar pues el equivalente a los 7 meses trabajados proporcionalmente. Se deben liquidar el 31 de diciembre y ser consignados como máximo el 14 de febrero del año siguiente a un fondo administrador de cesantías. Los intereses sobre las cesantías, digamos que hacen referencia a la utilidad que este valor genera a lo largo de un año y que se acumulan hasta el 31 de diciembre. Estos intereses corresponden al 12% y deben ser entregados directamente al empleador antes del 31 de enero del siguiente año, es decir, estos intereses no se consignan al fondo de cesantías, sino que se le entregan directamente al empleador y se le deben entregar 15 días antes justamente de la fecha establecida para la consignación de las cesantías. Pues las cesantías las debe pagar el empleador, es una prestación social que está a su cargo, pero por regla general las cesantías se deben consignar al fondo, no deben entregarse directamente al trabajador. Todos los trabajadores con contrato laboral vigente a partir del 1 de enero de 1991 están obligados a consignar las cesantías en un fondo administrador. Para los trabajadores independientes que quieran hacer este ahorro, también lo pueden hacer a través de este medio. Las cesantías son un seguro para cubrir esos momentos difíciles como el desempleo. También sirve para materializar tus sueños, como la compra de vivienda o en la educación propia o la de las familias. Los requisitos para el retiro en los casos de cesante o de falta de empleo es la carta de retiro del empleador. Para la educación es suficiente con la colilla de la universidad con la cual nos diga cuánto es el monto de la matrícula, y para la mejora de vivienda o compra de la misma es importante tener el documento que soporta este transferencia. Y es que a propósito de este tema, son 2 las destinaciones que tienen el uso de las cesantías en nuestro país. Sin embargo, en situaciones particulares puede cambiar su uso. Hay algunas medidas legales que permiten evitar incluso sus retiros. Aquí les contamos para qué sirven el fondo de las cesantías. Hay que entender que en un principio las cesantías como prestación social tienen como objetivo fundamental convertirse en un auxilio monetario cuando un trabajador culmina su relación laboral con el empleador. Por ley está establecido que las cesantías como destinación fundamentalmente tienen 2. Una de ellas, la vivienda, y otra, la educación. Podrá hacerlo para comprar vivienda, para comprar un lote, o si realiza reparaciones o mejoras a su hogar, para pagar créditos hipotecarios, para el pago de impuestos como el predial o la valorización, para usarlos como garantía para acceder al subsidio de vivienda en las cajas de compensación, solicitando la inmovilización de las cesantías. También las pueden usar como respaldo para la adquisición de créditos con cooperativas y fondos de empleados a través de la figura de pignoración de cesantías, con las cooperativas hasta con un 50% del saldo disponible de las cesantías, y con los fondos de empleados y con las cajas de compensación hasta con el 100% del saldo disponible. En lo relacionado con educación, para retirar las cesantías, las debe retirar para los estudios de pregrado, posgrado o educación continuada del trabajador, de sus hijos o de su cónyuge. Cualquiera de estos debe estar admitido en un establecimiento de educación admitido y reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o por las Secretarías de Educación. También se puede retirar para el pago de créditos con el ICETEX.
Pueden haber otras circunstancias excepcionales en las cuales sean utilizadas las cesantías, y un ejemplo de ello, justamente lo vivimos en 2020, es una emergencia de carácter social, económico, que se presente a partir de la cual se autorice, para solventar circunstancias masivas justamente de desempleo, el retiro de una proporción de las cesantías que los trabajadores puedan tener consignadas en los fondos. También puede realizar retiros si se encuentra laborando y ha sido convocado a prestar servicio militar. También puede retirar estos recursos por el cambio de salario ordinario a salario integral. O también si la empresa donde labora tuvo un cambio de dueño o patrono. En estos casos el antiguo patrón debe pagar o consignar el total de las cesantías hasta la fecha en la que se dio la sustitución. Las cesantías pueden ser embargadas bajo orden judicial hasta en un 50% por las cooperativas autorizadas y legalmente constituidas o para cubrir pensiones alimenticias que exige la ley. También se puede pignorar hasta el 100% de las cesantías para compra de acciones de propiedad del Estado. Pueden perderse en cuanto a sus posibilidades de acceso o uso, según lo indica el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando la culminación del contrato o la vinculación laboral con el empleador se da en tres circunstancias excepcionales. La primera de ellas, cuando el trabajador ha cometido algún tipo de acto delictuoso contra su empleador, su patrono, o incluso contra sus parientes hasta un segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, e incluso contra los directivos de la empresa. Una segunda circunstancia es aquella en la cual el trabajador puede haber causado un grave deterioro con intencionalidad o los instrumentos y demás objetos que están relacionados con su trabajo en la organización. Hay una tercera circunstancia que hace referencia a que el trabajador revele secretos técnicos o comerciales, información de carácter reservado a la organización y que pues pueda generar un perjuicio grave a la empresa. Se entiende perdido el derecho de manera definitiva en el evento en el que un juez penal dicte una sentencia condenatoria en contra del trabajador. Sobre las cesantías y por qué son un recurso importante al momento de habilitar la economía del cesante, además de los ítems en vivienda y educación superior. A esta hora entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas. Recuerde el 312-487-0413, disponible para analizar los casos puntuales de ustedes, nuestros televidentes, sobre el tema de hoy, el uso de las cesantías. Para hacerlo, hemos invitado al abogado laboralista, el doctor Nicolás Vaquero, quien ya está con nosotros. Doctor Nicolás, qué gusto saludarlo, buenos días. Hola Carlos, buenos días, un gusto volver a acompañarlos acá en Bien Dateado. Pues justamente nuestros televidentes activamente empiezan a participar con nosotros en nuestras plataformas digitales, en la línea de WhatsApp. Quiero trasladarle la primera pregunta que nos llega a través de @institucionaltv y nos dice el televidente: ¿cuál es la mejor empresa para guardar las cesantías? Bueno, digamos que sin entrar a hacer publicidad, ya lo mencionaron algunas de las personas que participaron el día de hoy, existen diferentes fondos que administran cesantías. Aquí la pregunta importante es cuál de ellos administra mejor y cuál de ellos puede darle mejor rendimiento a las cesantías que le son consignadas por el empleador. Luego, lo que aquí habría que aconsejarle al televidente es que averigüe con cada uno de estos 4 fondos que existen en la actualidad cuál de ellos le suministra y cuál le podría eventualmente entregar mejores rendimientos a sus cesantías. Sí, señor. Entendido la respuesta, creo que es bastante clara. Seguimos leyendo a nuestros televidentes. En @institucionaltv nos plantea la siguiente pregunta una usuaria. Nos dice: ¿se pueden sacar para inversión de negocios?
No, digamos que en este sentido la ley ha sido muy clara en los escenarios en los que se puede hacer el retiro anticipado parcial de cesantías. Ya fue claramente mencionado también a lo largo del programa. Existen básicamente retiros para inversión en temas de vivienda, compra, adquisición, mejora de vivienda de la unidad familiar del trabajador y su núcleo más cercano. En segundo momento, para temas de educación, eventualmente hay una causal un poco no conocida que hace relación a la inversión que los trabajadores quieren hacer en la compra de acciones en el mercado de acciones cuando el Estado es el que está ofreciendo algún tipo de bono societario para participar en una empresa pública del Estado. En ese sentido, sí, la trabajadora podría retirar sus cesantías a fin de que invierta y compre en ese mercado. Es el doctor Nicolás Vaquero, abogado laboralista, hoy sacándonos de dudas sobre el tema del uso de las cesantías. El 312-487-0413, disponible para analizar sus casos puntuales. Además, nuestras redes sociales, como está apareciendo en nuestra pantalla, nos dice un televidente, ¿cada cuánto pagan las cesantías, doctor? Bueno, las cesantías hay que hacer unas varias precisiones con relación a la temporalidad en la que son pagadas. Digamos que en términos precisos, el trabajador, la regla general que existe en materia jurídica es que las cesantías son consignadas cada año, es decir, cada 14 de febrero el empleador está obligado a consignar al fondo de cesantías que previamente habrá elegido el trabajador a fin de que las mismas sean consignadas. Los intereses a las cesantías deben de ser consignados efectivamente el día 31 de enero o el último día efectivo de enero en la cuenta directa del trabajador. Ahora, hay escenarios y hay casos en los cuales esta regla no se da. Por ejemplo, cuando el trabajador labora por un periodo de trabajo muy reducido, no logra cumplir ese año y su empleador liquida el contrato de forma anticipada, es decir, para ponerle un ejemplo al televidente. Sí, señor. La persona se vincula laboralmente con una empresa cualquiera en el mes de junio del año 2020 y ese contrato termina en el mes de diciembre de 2020. El empleador liquida ese contrato. En esa liquidación se debe de calcular por concepto de cesantías e intereses a las cesantías y ahí entonces no estaríamos sometidos a la regla general que sería la consignación en el fondo, sino el pago directo al trabajador en sus cesantías. Es decir, ahí no cumplimos esa regla de temporalidad de la consignación y pago de las cesantías. Ya que usted menciona la palabra pago, lo invito a que nos vayamos a los valores, porque nos están preguntando mucho sobre esto. ¿Cuánto pagan las cesantías si uno se gana el mínimo? En ese caso, ilustremos a los televidentes si hay alguna fórmula para sacar el valor de pago de las cesantías. Muy buena pregunta de la persona que la hizo. Aquí tenemos que hacer una precisión. Esto es muy sencillo, no necesitan de tener de pronto el acompañamiento de un abogado, a pesar de que pueden acudir claramente a diversos consultorios jurídicos donde ahí les van a colaborar con todas las demás dudas que puedan llegar a tener. Por regla general, las cesantías se liquidan de la siguiente forma, la pueden hacer todos los televidentes en su casa. Cesantías es igual a días de trabajos efectivos por el salario que devenga el trabajador. Aquí en la pregunta la persona nos sugiere, si yo me gano un salario mínimo, ¿cómo es la fórmula entonces con la cual me van a liquidar? A ese salario, es decir, la persona que gana el salario mínimo, habrá que agregarle para que se contenga el base de liquidación el auxilio de transporte. Entonces, días de trabajo efectivos por salario más auxilio de transporte, dividido en 360 días. Entonces, supongamos, la persona solo laboró la mitad del año. Entonces, ahí ella colocará los días efectivos que trabajó por el salario mínimo más el auxilio de transporte. En todos los demás casos donde la persona percibe más de 2 salarios mínimos, simplemente tomaremos el salario con el que el último salario devengado por la persona en caso de terminación laboral o en el caso donde la persona ha tenido salario variable. Asimismo debemos proyectar y determinar cómo se dieron las variaciones de ese salario y asimismo entrar a especificar entonces cuál es el salario que nosotros tendríamos para efectos de liquidación. Eso lo hace claramente el contador de la empresa o la persona encargada de la liquidación. Se promedia cuando hay variación en el salario y se divide por 360. Doctor Vaquero, otra de las preguntas recurrentes en nuestras plataformas digitales es si un trabajador independiente
puede acceder al pago de las cesantías? ¿Cómo sería ese proceso? Esa es otra muy buena pregunta, Carlos, en el entendido de que dada la gran cantidad, las cifras y en los valores que tenemos nosotros en términos de informalidad laboral, hemos hablado siempre que las cesantías son un beneficio para el trabajador, es decir, el trabajador que por regla general está inmerso en un contrato laboral de trabajo, es subordinado, tiene un contrato a término fijo, a término indefinido, obra labor, etcétera. Pero no hemos hecho y no hemos dado ese paso todavía en lograr que todas las personas que hacen parte del sector mal llamado informal logren hacer parte entonces del sistema general de la seguridad social en materia de administración de fondos de cesantías. Es decir, aquí hay que darle un mensaje muy claro a los televidentes y es que si usted es trabajador independiente, no pierda la posibilidad de acceder a la totalidad de los beneficios que el sistema de seguridad social integral le puede ofrecer, como es entonces el tema de las cesantías, de usted a poder hacer su afiliación como trabajador independiente y asimismo poder después percibir esas cesantías. Entonces hay que hacer un llamado muy claro a los televidentes para que siendo trabajadores independientes también se afilien y más adelante puedan ser beneficiarios de este derecho. Abogado, recordémosle a nuestros televidentes si el auxilio de transporte forma parte de la base de liquidación de las cesantías. Exacto, Carlos, muy importante tener eso en consideración y es que lo mencionábamos, cuando la persona percibe el auxilio de transporte, aquí debemos recordar que el auxilio de transporte es entregado a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, si yo me gano esos 2 salarios, al momento de liquidar mis cesantías, se deberá entonces sumar el valor de mi salario más el auxilio de transporte y ese será el valor sobre el cual yo divida en eso que les menciono de esos 360 días. Doctor, ¿qué pasa si una empresa no le paga a tiempo las cesantías a sus empleados? ¿Qué pasa? Digamos, ahí hay varias situaciones que se pueden derivar. En ese sentido, la respuesta voy a tratar de darla muy general, pero cada caso específico tendrá sus particularidades. Supongamos que por ocasión de la pandemia hay una empresa, una pyme que tiene su grupo de trabajadores y en este momento no podrá hacer el pago de esas cesantías. La ausencia de liquidez en este momento para no hacer el aporte a seguridad social en el tema de cesantías no lo exime de esa obligación, es decir, tendrá que pagarla a esa persona. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral en este sentido? El presupuesto para que un trabajador pueda exigirle posteriormente la indemnización por no afiliación y pago a un fondo de cesantías y la indemnización por no consignación directa de los intereses, es que tiene que el trabajador probar que su empleador actuó de mala fe. ¿Qué es la mala fe? Es un actuar abusivo, palpablemente grosero, en el que el empleador incurre en diferentes actos materiales y desde los cuales se puede evidenciar que la intención principal dolosa del empleador era justamente causarle ese deterioro al trabajador. Es decir, ya cada caso, las pruebas que pueda tener el trabajador le dirán entonces si hay posibilidad de hacer exigible esa indemnización y claramente esta solo podrá ser reconocida a través de una autoridad judicial de trabajo en un proceso de primera o única instancia según la cuantía. Importante para los empleadores que recuerden que el no pago y no afiliación a un fondo de cesantías deriva en la conocida y la denominada indemnización por no afiliación a un pago de cesantías, que equivale a un día de salario desde que se causa el derecho. Entonces es una indemnización bastante costosa en la medida en que puede llegar a causar un mayor detrimento al empleador. Si él de pronto puede ahorrarse algún dinero con evitar el pago, se está exponiendo a un mayor perjuicio. Y ahí el segundo consejo para empleadores, incluso para trabajadores, es que promovamos esta cultura de la previsión. Diferentes personas en diferentes escenarios lo han mencionado, y es que tenemos que entrar en una cultura de formalidad donde nuestras empresas logren ser competitivas a partir de poder prevenir esas contingencias que más adelante vamos a tener. Es decir, no estar esperando a que llegue de pronto el mes de diciembre, que tal vez la economía nos permita tener para poder cancelar esas obligaciones, sino que desde el primer mes
cuando yo contrato a mi trabajador, vaya generando esa previsión por concepto de cesantías para siempre cumplir la obligación y en ese sentido poder cumplir con los derechos laborales del trabajador. Uso de las cesantías. Hoy en Bien Dateado, muy amable, el doctor Vaquero, abogado laboralista, nos acompaña a esta hora en directo, resolviendo sus inquietudes que nos pueden plantear en nuestros diferentes canales. Las cuentas de Instagram están habilitadas también, @institucionaltv, en nuestro Facebook, en la transmisión live que estamos haciendo, canal institucional, y además en el 312-487-0413. Me voy para redes sociales, nos preguntan cómo funciona el esquema multiportafolios de las cesantías, doctor Vaquero. Bueno, esa es una pregunta también muy importante y es que como lo mencionábamos al inicio del programa, las cesantías son un ahorro. Es decir, estas cesantías son administradas por fondos privados de pensiones y por el Fondo Nacional del Ahorro para efectos de temas de adquisición y financiación de vivienda. Ahora, como es un ahorro, esto entra a ser parte de una cuenta de ahorro individual del trabajador. ¿Qué significa eso? Que por efectos de reglamentación en materia bancaria, esos ahorros tienen que generar unos rendimientos. De igual forma, con unas excepciones, a como sucede en materia de afiliación a fondo de pensiones en fondos privados, ocurre con el tema de las cesantías. Es decir, cuando yo participo de la consignación de mis cesantías en un fondo privado, ese fondo tiene que administrar mis cesantías. Ahora, lo que les mencionábamos, este fondo, esto hace parte de un mercado en el cual estos 4 fondos actualmente existentes compiten, es decir, algunos pueden proveer un servicio diferente, algunos pueden generar flexibilidad en la atención, ustedes lo escuchaban, algunos fondos pueden prometer que la atención puede ser directa, muy sencilla, otros fondos pueden simplemente decir que es presencial, ya es un tema de una decisión del usuario como consumidor de productos financieros, quien decida a qué portafolio él participa y con qué fondo él considera que le puede generar mayores beneficios. Importante ahí, los fondos privados que administran cesantías tienen unas modalidades en las cuales se ubican a los trabajadores según las manifestaciones que ellos puedan llegar a realizar y según ese portafolio pueden haber portafolios donde la inversión esté en un plan a corto plazo con unas inversiones de pronto unos rendimientos más bajos o unas inversiones a largo plazo donde se genere un mayor rendimiento. Entonces, importante para todos los televidentes, averiguar con su fondo de cesantías en qué paquete o en qué portafolio, en qué modalidad se están administrando las mismas para que él se asesore financieramente y pueda decidir si él, por ejemplo, hace la transición de un portafolio corto, moderado, a de pronto uno a mediano plazo un poco con más riesgo y viceversa. En ese orden de ideas, doctor Vaquero, ¿a partir de qué momento puedo decidir a qué fondo me voy? Si me voy al privado o al público, según lo que usted nos ha venido mencionando. Lo que les mencionaba, los fondos privados, ellos administran y generan unos rendimientos. Entonces, aquí, por ejemplo, la recomendación es, si la persona tiene, no quiere decir que los fondos privados no ofrezcan ese servicio, pero si la persona quiere, por ejemplo, y su núcleo familiar, recuerden que esto es un beneficio para el trabajador y su familia. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, si el trabajador quiere entrar en un proyecto a largo plazo, a mediano plazo, por ejemplo, para la adquisición de vivienda, será muy importante que, por ejemplo, él migre al Fondo Nacional del Ahorro, el cual lo administra una entidad pública, es decir, hace parte de una entidad del Estado y le puede ofrecer una serie de beneficios que de pronto y eventualmente no pudiera encontrar en los fondos privados. Entonces, es muy importante acá que la persona entienda que si bien es cierto, las cesantías se derivan en su primera condición de trabajador, cuando ya el empleador se las consigna, es el trabajador quien se convierte en un usuario de productos financieros y en ese momento es él quien tiene que averiguar entonces cuál fondo y según sus proyectos, sus expectativas, su fuero interno que le dice cuál es entonces, y la situación particular, cuál fondo entonces es el que mejor le conviene. ¿Qué le podemos decir a las empleadas domésticas en este caso, doctor? Nos han escrito mucho, ¿tienen derecho a las cesantías y cómo se haría ese proceso con su empleador? Es muy importante esta pregunta también, Carlos, porque veníamos de una cultura un poco extraña en la cual los trabajadores domésticos no percibían ciertos derechos.
Esto, por fortuna, fue corregido con una norma la cual reconoció diferentes derechos, igualó a los trabajadores domésticos y por días, al igual que un trabajador que de pronto esté en un contrato a término fijo o término indefinido y que concurra a una jornada de trabajo ordinaria. Perfecto, avanzamos, En ese doctor. sentido, Sí, señor. Sí, señor, sí, lo escucho. En ese sentido, entonces, las trabajadoras domésticas tienen también el derecho a sus cesantías, es decir, las personas privadas o jurídicas que hagan la función de empleadores de trabajadoras domésticas deberán entonces también reconocerle a ellas las cesantías y sus primas y demás. Es decir, al igual que cualquier trabajador, ellas también podrán percibir y exigir este derecho. Entonces, importante para empleadores. Hace rato ya salimos de esa cultura y deben de reconocerle a este tipo de trabajadores que hemos denominado legalmente trabajadores domésticos y por días también este derecho laboral. Pues doctor Vaquero, le decía que avanzamos porque tenemos muchas preguntas de los televidentes. Entre ellas nos dicen, si no retiro mis cesantías cuando termino mi relación con una empresa, ¿estas se pueden perder en el fondo donde me las han consignado? De ninguna manera, Carlos. Las cesantías son un derecho laboral. Es tanto como decir que si yo consigno de pronto en una cuenta y hago un ahorro durante algún tiempo, eventualmente pudiera llegar a perderlo. Es decir, las cesantías tienen una doble protección y es que justamente son administradas por unas entidades a las cuales el Estado les entregó esa tarea de administración y están vigiladas por diferentes organismos, superintendencia bancaria, superintendencia financiera, que tienen reglado todo el esquema de administración. Entonces, si una persona, por ejemplo, hizo su aporte, no terminó su relación laboral, pasó a otro empleador o simplemente emprendió, se dedicó a ser emprendedor, esa persona siempre tendrá sus cesantías. ¿Qué sí es lo importante? Que este trabajador o trabajadora siempre esté vigilando y solicitando sus estados de cuenta a fin de poder conocer la información que su fondo le entregue y poderla revisar. Hay casos, por ejemplo, por errores naturales de la vida, que los estados de cuenta no reflejan esa realidad. O, por ejemplo, el trabajador termina su relación y supone que su empleador, su último empleador, le hizo la consignación de las cesantías. Y después, cuando va y la reclama, que se acuerda que las tenía, descubre que efectivamente no las tenía. Entonces, ahí viene un tema de cultura, nuevamente quiero hacer hincapié en eso, donde siempre, cada año, todos nosotros, trabajadores, estemos solicitando el estado de cuenta para evidenciar cuáles son los dineros que están ahí, que efectivamente los dineros que están ahí sean los que deben de estar, cuáles son los rendimientos. Eso me podrá decir lo que les mencionaba hace un momento, la realidad de si permanezco en esa modalidad, si cambio de fondo, y eventualmente que los rendimientos que me está dando ese fondo sean los que yo espero. Entonces nunca se va a perder y eso me permite redondear con otra pregunta rápidamente que pueden estarse haciendo los televidentes, y es, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo fallezco? Entonces, al igual que como en la terminación les decía, no se pierde ese beneficio. Cuando el trabajador fallece, eso entra a ser parte de su patrimonio. Acá importante, el patrimonio se compone de activos y de pasivos, tangibles e intangibles, es decir, un derecho puede hacer parte efectivamente de mi patrimonio. ¿Qué es lo importante acá? Que el trabajador, una vez fallece, todo eso que integra su patrimonio hace parte de esa masa sucesoral, es decir, eso entrará en un proceso de sucesión donde se le repartirá a sus causavientes o a sus herederos. Entonces, ni cuando se termina la relación y yo no pasa el tiempo y no reviso o no pregunto, sí, ni cuando yo fallezco se podrán perder las cesantías. Doctor Vaquero, pues hemos venido leyendo a nuestros televidentes en las plataformas digitales. Lo invito a que nos vayamos a nuestra línea de WhatsApp porque también tenemos participación activa hoy con el tema en bien dateado, uso de las cesantías. Escuchemos qué nos preguntan. A mí me liquidaron en agosto del año pasado y me dieron pues la carta de retiro de las cesantías, pero yo aún no las he utilizado. He tenido, digamos, un colchón para mantenerme. Actualmente pues sigo desempleado. ¿Puedo hacer retiro del 100% de las cesantías? ¿Y qué tiempo límite hay para ello? ¿Qué podemos decir a nuestro televidente en este caso puntual, doctor Vaquero?
Esa es una muy buena pregunta también, Carlos, porque como lo mencionábamos desde el inicio del programa, con ocasión a toda esta crisis económica que hemos venido padeciendo con ocasión a la pandemia, se creó justamente una norma que flexibilizó el retiro de las cesantías. Acá en el caso del televidente nos menciona que lo liquidaron en el mes de agosto y le entregaron su carta, que él al día de hoy no lo ha retirado y su pregunta es cómo lo puede entonces retirar. Él puede hacer uso, por regla general, del retiro para las causales que ya hemos hablado: educación, vivienda, inversión en empresas públicas del Estado, compra de acciones y demás. Ahora, si el trabajador no ha hecho el retiro y, como él bien lo denomina, es un colchón que él tiene para su ahorro y en este momento, por su situación económica, él considera que necesita retirarlas, ya lo mencionaba justamente la persona de Asofondos, que nos mencionó que justamente tuvimos una escalada de los retiros. Ya en el año 2020 la principal causa por la cual se retiraron justamente las cesantías fue por contratos que fueron finalizados y los trabajadores fueron y la retiraron. Entonces, acá importante para la persona: hoy puede dirigirse a su fondo de cesantías con la carta que le entregó su empleador y hacer el retiro parcial o el retiro completo de sus cesantías. Importante que él no olvide, es un colchón. Entonces, ese colchón justamente es para soportar estos momentos que a veces pensamos que nunca pueden llegar, pero pues por curiosidades y las ironías mismas de la vida siempre llegan. Entonces, él podrá hacer uso de esos retiros. Ahora, eso, Carlos, perdón, yo me meto un poquito con otra pregunta que nos puedan hacer los televidentes. Adelante. ¿Cómo retiro yo las cesantías y cómo puedo llegar entonces a retirarlas si yo fui, por ejemplo, mi contrato no se ha terminado, pero tuve una disminución en mi salario? Hay personas, y lo digo porque esta es una pregunta muy recurrente con el tema de las cesantías, que por ejemplo en el mes de abril, mayo y durante todo el año tuvieron disminuciones a su salario. Por ejemplo, una persona devengaba 1 millón de pesos. Esa persona tiene una disminución en su salario porque le bajaron el salario, porque bajó la jornada laboral, porque hizo un acuerdo con su empleador, etcétera. Supongamos, bajan una proporción su salario del 15%. Ese trabajador que hoy está vinculado, pero que tiene un salario menor al que percibía al inicio de la pandemia, también puede hacer un retiro parcial de cesantías por la fracción que él entró a dejar de percibir, es decir, este 15%. ¿Qué deberá hacer esa persona también? Entrar a hacer un retiro parcial mes a mes de sus cesantías, allegando una carta que su empleador le debe de entregar, donde se certifique que efectivamente se dio una disminución al salario y poder entonces completar ese salario que antes yo percibía. Esto tiene unas razones legales muy importantes, y es que el salario debe ser mínimo y debe ser móvil. Entonces, a fin de que yo no pierda de pronto esa capacidad adquisitiva y que eso pues evidentemente me genere problemas económicos, es importante entonces que esa persona también haga uso de ese beneficio que surgió con los decretos legislativos en el marco de la pandemia, que le permitirían hacer retiros parciales de sus cesantías para completar esas diferencias en las cuales él ya no pudo entrar a su empleador, o él ya no entraría a percibir. Pues doctor Vaquero, creo que el panorama es bastante claro. Nos preguntan si el periodo de vacaciones afecta la liquidación de cesantías. Ahí es otra pregunta también muy interesante, y es que las causales que se tienen en cuenta para poder descontar las cesantías, o para que estas no sean tenidas en cuenta al momento en que calculamos esos días efectivos de liquidación, guardan relación con las causales que se han consagrado en el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que hacen referencia muy clara y muy explícita a unas causales en las cuales el contrato se suspende. Cuando el contrato se suspende, no se van a tener en cuenta esos días de liquidación. Entonces, aquí entramos también a conectar con lo que hemos denominado en materia laboral como las licencias remuneradas y las licencias no remuneradas. Las licencias no remuneradas, por ejemplo, como un permiso que yo solicité a mi empleador durante 2 meses, de pronto para ir a hacer un curso, un diplomado, ese tiempo que no yo solicité y que no me es remunerado y que yo tampoco lo trabajé, se va a descontar de esos días efectivos de liquidación. Entonces, devolvámonos 10 minutos a la primer comentario. ¿Cómo liquidaríamos entonces esas cesantías? Tomamos esos días efectivos de salario, a los cuales le descontaríamos entonces estos
40 días, ya no tendríamos 360 días del año, sino de pronto 320, y a partir de esos 320 días lo multiplicamos por el salario del trabajador y lo dividimos por 360. Es decir, si yo no estoy inmerso en las causales de suspensión del contrato, las demás escenarios no entrarán entonces para efectos de liquidación. Doctor, nos preguntan, soy desempleada, tengo las cesantías en un fondo privado, ¿las puedo trasladar al Fondo Nacional del Ahorro? Sí, señora, claramente ella puede entrar a hacerlo y lo que les mencionaba, es muy importante que las personas entiendan un poco la dinámica de este mercado. Este, como cualquier otro, es un mercado donde hay unos actores que compiten. Entonces, la persona que está desempleada, pero a pesar de su situación de desempleo, quiere entrar en un proyecto futuro de vivienda, es muy aconsejable que ella entre a ser parte del Fondo Nacional del Ahorro, el cual le proveerá unos subsidios también del Estado, y es muy importante que si ella tiene en su cabeza ese proyecto de vida, se dirija y se enrute hacia allá, y para lo cual es muy viable que se pueda hacer el traslado de sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Pues doctor Nicolás Vaquero, es usted muy amable por habernos atendido hoy en esta mañana con toda esa pedagogía, yo creo que muy completa para todos nuestros televidentes. Mil gracias, Carlos. Espero que las preguntas que pudimos compartir el día de hoy haya quedado efectivamente resueltas, y los dejo con dos tareas para los televidentes y para todos nosotros los trabajadores. Primera tarea: ir al fondo de pensiones y solicitar nuestro estado de cuenta. Esto por lo que les menciono. A veces pensamos que nos han consignado las cesantías, pero después descubrimos que no están. ¿Y esto por qué es importante? Porque las cesantías también tienen un término de prescripción. Es decir, si mi empleador no me las consignó y yo me di cuenta muy tarde, es decir, pasados 3 años, de que no me las había consignado, puedo entrar a perder ese derecho. Si él no me las consignó y lo hizo de mala fe, también prescribirá la acción judicial para poder hacer el reclamo de esas cesantías. Y la segunda tarea: comprender muy bien que estamos en el escenario no solo de un derecho laboral, sino de una decisión de orden financiero, la cual debemos reflexionar no solo en términos de legales, sino buscando la asesoría de alguien que nos pueda colaborar y de orientarnos si la retiramos o no la retiramos según la coyuntura económica que podamos estar viviendo. Sí, señor, pues ahí ya quedamos con tareas para poder administrar de una buena forma nuestras cesantías. Gracias, doctor. Nosotros avanzamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional, hoy en Bien Dateado, hablando sobre el uso de las cesantías. Recuerde que puede retirar sus cesantías si cumple con los requisitos que la ley ha determinado. Existen retiros parciales o retiros anticipados. Lo importante aquí es hacerlo con mucha responsabilidad. Aquí les entregamos unas pautas para que lo haga de la mejor forma. ¿Cuáles son los requisitos para retirar las cesantías? En el retiro parcial, el trabajador debe tener claro cuál es el valor de la cesantía que tiene consignada en su fondo de cesantías. Para ello necesita la autorización de su empleador. Entonces debe dirigir una solicitud a su empleador e indicarle que necesita hacer el retiro parcial de sus cesantías. En esa solicitud le debe indicar el motivo por el cual desea hacer el retiro parcial, como lo dijimos anteriormente. Entonces debe indicar que es para compra de vivienda o lote, y para ello debe anexar a la solicitud el contrato de compra-venta o la promesa de compra-venta del respectivo bien inmueble, aportarlo a la solicitud, el valor de ese negocio jurídico, para que el empleador le autorice mediante una carta el retiro parcial de las cesantías. Si es para temas educativos, entonces debe aportar a la solicitud a su empleador el recibo de la matrícula para que el empleador le autorice el retiro parcial de las cesantías. Una vez el empleador emita la autorización a través de un escrito, de un oficio, esa autorización el trabajador debe
allegarla al fondo de cesantías, en el cual debe llenar un formulario, aporta la autorización de su empleador, debe aportar su copia de cédula de ciudadanía, llena el formulario correspondiente y generalmente en los fondos de cesantías, tanto públicos como privados, ellos revisan la documentación y tienen un término máximo de 5 días para que consignen en su cuenta el valor de las cesantías parciales que van a retirar. Como ven, es un procedimiento rápido, ágil, el cual requiere primero la autorización del empleador, luego se trasladan al fondo, llenan el formato correspondiente y el fondo les gira el valor de las cesantías. En Colombia las cesantías efectivamente se pueden retirar. Sin embargo, los llamados que hacen las empresas que tienen a cargo las pensiones y cesantías es que solo sean retiradas en el momento que efectivamente se requiera. Es decir, que cuando la persona esté cesante, esté sin trabajo, pues ese sea el momento en que se retire. Sin embargo, hay unas excepciones de ley donde pueden retirarse las cesantías. ¿Cuáles son esas excepciones de ley? Se puede hacer un retiro parcial o un retiro total. Estos retiros se tramitan directamente en el fondo de pensiones y cesantías donde tenga radicada su cuenta. Entonces, para el retiro parcial hay unas excepciones, o mejor, hay unos trámites que se pueden adelantar para su retiro. Para el retiro parcial se puede retirar en ocasión del pago de educación para vivienda, o también se puede retirar en un caso especial creado para la contingencia actual, es decir, por motivo de la pandemia. En este caso se deben acreditar una serie de requisitos para que la persona pueda hacer el retiro parcial de las cesantías. Igualmente se puede también hacer un retiro total de dichas cesantías. ¿Cuándo opera ese retiro total? Ese retiro total opera cuando hay una terminación definitiva del contrato, cuando efectivamente los familiares de la persona que fallece, del trabajador que fallece, pueden hacer ese retiro total. Y también se puede hacer ese retiro total cuando hay una sustitución del patrono, es decir, de la persona que lo tiene contratado. Llegó el momento de nuestras ofertas de educación y empleo en el país. Tome lápiz y papel y atenta nota porque en las diferentes regiones de Colombia usted puede aplicar. Estos son nuestros clasificados porque recuerde que aquí en Bien Dateado estamos a tu servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. En Puerto Gaitán Meta están buscando a ingenieros con habilidades en temas de salud ocupacional. La Agencia Pública de Empleo del SENA está buscando a 2 ingenieros de seguridad e higiene ocupacional con 4 años de experiencia en salud, seguridad y medio ambiente en el sector de producción de hidrocarburos. El personal seleccionado accederá a un salario mensual de 3.500.000 a 4 millones de pesos y un contrato por obra labor. Inscríbete ahora en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co digitando el código en el buscador 2933998. ¿Te gustaría aprender a vender de manera online? El portal escumeta.com ofrece un curso gratuito para ventas con Facebook Ads, con 7 módulos de aprendizaje donde aprenderás estrategias para promocionarte con anuncios a través de esta red social. Este curso podrás estudiarlo en modalidad online en el horario que desees. También tendrás acceso ilimitado a todo el contenido. No necesitas conocimientos específicos, tan solo debes contar con una computadora y conexión a internet. Ingresa a www.escumeta.com y llena el formulario de inscripción. Es muy fácil. Atentos porque en Medellín, Antioquia, solicitan a una persona profesional en derecho. La Agencia Pública de Empleo del SENA está buscando a un abogado laboralista con experiencia de 1 año en elaboración de contratos, procesos disciplinarios y asesoramiento al cliente sobre derechos legales, entre otras funciones. Al elegido se le otorgará un salario al mes de 1.500.000 pesos y un contrato a término fijo. Aprovecha esta oportunidad y aplica en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 2932107. En Bien Dateado estamos a tu servicio.
Cerramos este Bien Dateado esperando que todos hayan quedado en sintonía con el uso de las cesantías, unos fondos que nos pueden sacar de afugias económicas y que podemos utilizar para invertir ya sea en vivienda o en educación superior. Recuerde el correo biendateadotv@gmail.com, biendateadotv@gmail.com está disponible para que usted nos envíe los temas que le gustaría ver a través de la pantalla de Canal Institucional. Por lo pronto nos vamos, les deseamos una feliz mañana y un resto de día. Hasta pronto.